Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar del entrenamiento polarizado. ¿Qué es esto del entrenamiento polarizado? Bueno, pues significa que vamos a entrenar como en dos polos totalmente opuestos. O vas a entrenar muy suave o vas a entrenar muy fuerte. Pero en todas estas intensidades del medio no vamos a entrenar durante la semana. El método polarizado lo que nos dice es que el 80% del tiempo semanal de entrenamiento lo vamos a dedicar a entrenar en zona 1 y el 20% del resto del tiempo lo vamos a utilizar en zona 3, pero nada de tiempo lo vamos a utilizar corriendo en la zona 2. ¿Pero qué es esto de zona 1, zona 2, zona 3? Bueno, lo primero que tienes que tener claro es que existen como tres grandes zonas de entrenamiento: zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 es la zona de baja intensidad, ¿vale? Es una zona por debajo del umbral aeróbico, donde correr en esa zona no genera fatiga, es correr muy suave, más o menos se encuentra a ritmos por debajo del 70 o 65% de tu velocidad aeróbica máxima. Luego tenemos la zona 2, que es la zona de moderada intensidad, que se sitúan en los ritmos que hay entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Y por último tenemos la zona 3, que es la zona de alta intensidad, que se sitúa más o menos a ritmos del 85% de tu velocidad aeróbica máxima hacia arriba, ¿vale? Ritmos iguales o superiores a tu umbral anaeróbico. Entonces el entrenamiento polarizado lo que nos viene a decir es que durante tu entrenamiento semanal el 80% del volumen de esa semana lo vas a dedicar a esa zona 1, a esa zona de ritmos muy suaves, y el resto, el 20% del tiempo de entrenamiento lo vas a dedicar a ritmos en zona 3, por encima del umbral anaeróbico, pero no vas a tocar en ningún momento ritmos entre el umbral anaeróbico y entre el umbral aeróbico. Esos ritmos moderados, esos ritmos en zona 2 no se van a tocar en ningún momento durante el entrenamiento. Entonces el entrenamiento polarizado es un método de gestión de las cargas de entrenamiento para poder controlar la carga de entrenamiento durante la semana y así poder gestionar que no te sobreentrenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de corredores entrenan en esa zona 3 y mucho tiempo en zona 2, pero no tocan esa zona 1, esa zona de baja intensidad. ¿Por qué? Uno, porque no conocen sus zonas de entrenamiento y entonces no saben exactamente lo que es correr suave, y dos, porque no saben de metodología del entrenamiento. Se creen que no pain, no gain, que entrenar cuando más fuerte mejor. ¿Y qué sucede? Si tú ya de normal 2 días a la semana realizas entrenamiento de series, ¿qué sucede? Que en esos días estás fatigando al cuerpo. El resto de días lo que deberías de necesitar es recuperarte de esos entrenamientos fuertes. Una, para recuperarte, y dos, para llegar al siguiente día que te toques entrenamiento en zona 3 lo más descansado posible para poder gestionar esa carga de entrenamiento. Pero ¿qué sucede? Que si los días que tienes que ir en esa zona 1, en esos días en los que vas a recuperar, en vez de ir en zona 1 vas en zona 2, no vas a recuperar. Al contrario, vas a seguir fatigando ese organismo. Entonces, el día de series fatigas y los otros días, aunque tú creas que va suave, no va suave y sigues fatigando y al final tu fatiga va aumentando día a día y a medio y largo plazo lo único que estás consiguiendo es sobreentrenarte. Entonces, con los diferentes métodos de gestión de las cargas, como en este caso estamos comentando el método polarizado, lo que vamos a aprender es a gestionar esas cargas de entrenamiento durante la semana para que nuestro cuerpo pueda asimilarlas correctamente y entonces sí que puedas mejorar más con tu entrenamiento. Y antes de nada, si quieres aprender más sobre entrenamiento en corredores, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes descargar de forma totalmente gratuita nuestro ebook, las 5 claves sobre entrenamiento en corredores, tanto running como trail running. ¿Y por qué se ha hecho tan famoso esto del entrenamiento polarizado? Bueno, porque hay diferentes estudios que han demostrado como en deportes de resistencia entrenar de esta forma ha tenido unos resultados a nivel de rendimiento superiores a entrenar de otras formas, como puede ser dentro de esa zona 2 o mucho más tiempo en esa zona 3, que sería
método HIIT, un método más piramidal y el método polarizado. ¿Qué sucede? Que estos estudios, bueno, no se han hecho con deportistas élite, no se han hecho durante muchísimo tiempo, sino X semanas, y el problema que tiene es que este método es bueno no para todo el mundo durante todo el año. Entonces, aunque hayas oído que el método polarizado es el mejor método de entrenamiento porque todos los estudios lo han dicho, no es así. El método polarizado es bueno si tú en este momento del año estás mejorando, por ejemplo, tu consumo máximo de oxígeno. Si tú ahora necesitas mejorar tu consumo máximo de oxígeno, entonces sí que vas a tener que utilizar un método polarizado. Si tú ahora mismo estás trabajando tu umbral anaeróbico, entrenando a la velocidad de umbral anaeróbico, que más o menos son ritmos en los que vas a competir en 10 kilómetros, entonces vas a tener que polarizar. Pero en cambio, si tú quieres trabajar tu umbral aeróbico o tu umbral anaeróbico, pero con velocidades inferiores a ese umbral anaeróbico, por ejemplo, 2 series de 30 minutos en zona tempo, que es en esa zona 2, pues entonces no vas a poder utilizar un polarizado. El polarizado ahí no tiene cabida, vas a tener que utilizar otros métodos diferentes de cuantificación de la carga, porque la metodología polarizada no te va a servir si tú ahora quieres mejorar tu umbral anaeróbico desde abajo o tu umbral aeróbico. Solo te sirve si quieres mejorar en este momento tu consumo máximo de oxígeno o tu umbral anaeróbico, pero entrenando a esa velocidad de umbral anaeróbico. Y además, el entrenamiento polarizado, aunque esté tan de moda y suene tan bonito, no es del todo fácil de realizar. ¿Por qué? Porque sí, eso del 80-20, vale, queda muy bien, pero no es lo mismo usar un 80% del tiempo en esa zona 1 para una persona que entrena 3 horas a la semana, que sale a correr 3 días, 1 hora, que para una persona que entrena 14 horas al día. Es mucho más fácil polarizar a una persona que corre 14 horas a la semana que a una que solo corre 3. Si solo corres 3 y encima el 80% de esas 3 horas las dedicas a zona 1, a zona muy suave, no vas a mejorar casi. En cambio, una persona que entrena mucho más volumen de entrenamiento, el hacer ese 80-20 le va a ser mucho más fácil, porque un 20% en esa zona 3 de 10-12 horas de entrenamiento va a ser mucho entrenamiento intenso. Y por otra parte, dentro de esa zona 3 hay mucha variedad de ritmos. No es lo mismo acumular durante la semana 60 minutos a velocidad de umbral anaeróbico, que es una velocidad a la que podrías hacer una carrera de 10 kilómetros, que es 60 minutos al consumo máximo de oxígeno, que simplemente solo de pensar de acumular 60 minutos a consumo máximo de oxígeno al 100% de tu velocidad aeróbica máxima, ya ves que resulta casi imposible. Entonces, según si tú estás entrenando esa zona 3 más hacia el umbral anaeróbico o más hacia el consumo máximo de oxígeno, te vas a poder encontrar más en ese 20% o lo vas a tener que reducir a un 10% incluso por debajo. Si tú estás entrenando tu consumo máximo de oxígeno, tienes un volumen de, vamos a ponerle 10 horas a la semana, 8 horas a la semana, un 20% del tiempo en zona del 100% de tu velocidad aeróbica máxima, va a ser imposible de acumular. Entonces lo vas a tener que reducir a un 10 y un 90% en esa zona 1. Pero vas a mantener eso de que no vas a pasar nada de tiempo en esa zona 2. Eso sí que lo vas a respetar. En cambio, si tú estás en esas semanas finales, por ejemplo, la preparación de una carrera de 10 kilómetros, ¿vale? Un 10K, ahí estás en ritmos específicos que son ritmos a umbral anaeróbico, y ahí sí que vas a poder realizar un polarizado de, por ejemplo, un 80-20, y vas a pasar un 20% de tu tiempo en esa zona de umbral anaeróbico. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Una, que no es lo mismo el 80-20 para una persona que entrena 3 horas que para una persona que entrena 8, 10, 14 horas. Y tampoco es lo mismo un 20% del tiempo en zona de umbral anaeróbico que un 20% de tiempo en zona de consumo máximo de oxígeno. No tiene nada que ver. Por lo tanto, tenemos que coger con pinzas esto del 80-20. ¿Y qué quiero que saques como conclusión de este vídeo? Bueno, pues que por una parte, sí, el entrenamiento polarizado está muy bien, puede traerte muchos beneficios, puede hacerte mejorar
corriendo, pero no siempre. Depende de qué quieres mejorar tú ahora mismo. ¿Quieres mejorar tu consumo máximo de oxígeno? Entonces sí, el entrenamiento polarizado es un buen método de entrenamiento para entrenar. ¿Quieres mejorar tu umbral anaeróbico y estás en esas últimas semanas de una carrera de 10 kilómetros donde estás a esos ritmos específicos en los que son a velocidad de carrera, ¿vale? Que es esa velocidad a umbral anaeróbico para una carrera de 10 kilómetros. Entonces sí, el método polarizado te sirve. Ahora, tú eres un corredor de maratón, eres un corredor de ultra trail, en los cuales vas a mejorar tu umbral aeróbico o tu umbral anaeróbico, pero desde abajo a otras velocidades inferiores, por ejemplo, acumulando tiempo en zona tempo, en ese momento no vas a polarizar. Por muy bien que te hayan contado que vaya el entrenamiento polarizado, no lo vas a utilizar en esos casos. Vas a utilizar otras metodologías de entrenamiento en las que vas a acumular mucho tiempo en zona 2, mucho tiempo en zona 1, pero nada de tiempo en esa zona 3. Entonces el polarizado está bien en determinados casos, pero no siempre. Tenemos que ver en este momento de la temporada qué necesitas trabajar como corredor y en base a eso elegir una metodología de entrenamiento u otra, pero no ceñirnos durante todo el año al mismo sistema de entrenamiento, porque eso sí que no tiene ningún sentido. Y si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo, suscríbete y aquí abajo te dejo un enlace por si quieres que te ayudemos a gestionar tus entrenamientos de tus próximos objetivos, tanto de entrenamiento individualizado como tienes diferentes planes ya hechos dentro de nuestra tienda para trail y para carreras de asfalto. Cualquier distancia, da igual, tu nivel tienes nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado para carreras de 5, 10, 20, 40 kilómetros o en trail hasta ultra trail de 170 kilómetros. Aquí te dejo el enlace, dale un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y ¡ya!